Buen día, estimados estudiantes. En este video veremos el concepto de encapsulamiento. En los videos anteriores vimos el concepto de abstracción. Ambos son pilares de la programación orientada a objetos. En este video mostraremos el concepto de encapsulamiento. La primera pregunta que se nos viene es: ¿qué es encapsular? Como nos muestran las imágenes, encapsular sucede cuando algo es envuelto por una capa protectora. Si vemos las imágenes, como una pastilla, no sabemos exactamente lo que tiene dentro. Sabemos para qué lo utilizamos, pero no sabemos exactamente lo que tiene. Igual la cápsula de una nave espacial. No conocemos los detalles internos, sabemos que está envuelto en esa capa protectora. Este concepto está ligado con el concepto de caja negra. Por ejemplo, si nosotros deseamos hacer una llamada telefónica con un celular, sabemos que presionando los botones para hacer la llamada obtenemos la llamada en sí, pero no sabemos los detalles internos, no sabemos qué se ejecuta o qué sucede dentro del teléfono o dentro del código que se escribió para que realizara esa llamada. Lo mismo cuando presionamos un control remoto de un televisor o de un aire acondicionado. Sabemos que si queremos subir el volumen de un televisor, por ejemplo, presionamos el botón de subida de volumen y sabemos lo que va a entrar y sabemos lo que vamos a obtener, pero no sabemos los detalles internos de qué está sucediendo tanto en el control como en el televisor para que podamos lograr que suba el volumen. Ese es el concepto de caja negra, el cual no desconocemos los detalles internos. Sabemos lo que entra y sabemos lo que vamos a obtener y lo que sale de la caja, pero no conocemos los detalles internos. Esta idea ha sido aplicada a la programación y es el nombre de encapsulamiento. El encapsulamiento en la programación orientada a objetos se da cuando se aplica a los objetos. Significa que los datos del objeto están protegidos, ocultos dentro del objeto. Este concepto se aplica a la programación orientada a objetos para agrupar atributos dentro de una misma clase, con el fin de restringir los mecanismos internos de la clase. Un objeto no debe revelar nada de sí mismo, excepto lo que sea absolutamente necesario para que otras partes funcionen. Veamos un ejemplo. Si tenemos una clase de cuenta bancaria y tenemos un atributo saldo, por ejemplo, el atributo saldo no debe ser permitido que desde fuera del objeto sea manipulado su valor, y solamente sea manipulado a través de los métodos diseñados para tal fin, por ejemplo el método depositar o el método retirar, pero no podríamos permitir que el saldo sea manipulado externamente. Entonces, como se menciona en los 3 puntos del lado izquierdo, no deseamos que el saldo pueda ser cambiado desde fuera del objeto. Podemos ocultar esos atributos y solo permitir que sea a través de los comportamientos o métodos diseñados para tal fin. Solo deberían ser cambiados desde los comportamientos de depositar y retirar, o desde los métodos, ¿verdad? Comportamiento o método. Para esto se definen reglas de visibilidad. Las reglas de visibilidad complementan o refinan el concepto de encapsulamiento. Los diferentes niveles de visibilidad dependen del lenguaje de programación con el que se trabaje, pero en general siguen un mismo modelo. Estos niveles de visibilidad son, en primer lugar, el private o privado, que es el nivel más fuerte. Se denomina nivel privado. La sección privada de una clase es totalmente invisible para otras clases. Solo miembros de la misma clase pueden acceder a atributos localizados en la sección privada. Si queremos heredar, nos sería imposible acceder a tales atributos de la clase. Cuando implementamos estos niveles de acceso o el encapsulamiento en un lenguaje de programación, podemos utilizar
estos niveles, definir los atributos ya sea privado. El siguiente nivel es el protected. Con el protected pues aliviamos el nivel de ocultamiento situando algunos atributos en la sección protegida de la clase. Estos atributos son visibles tanto para la misma clase como para las clases derivadas de la clase. O sea, que con protected podemos siempre proteger los atributos, pero que puedan ser vistos en las clases derivadas por medio de la herencia. Pueden ser manipulados. O sea, con protected ocultamos desde fuera, pero pueden ser utilizados en las clases derivadas o heredadas. Y el último es el public o público, que es el nivel más débil. Se obtiene situando los atributos en la sección pública de la clase, con lo cual se hacen visibles a todas las clases. Este es el nivel más débil y es el que menos se recomienda utilizar. Se recomienda pues nunca definir atributos públicos, solo aquellos atributos en los cuales no deseamos ejercer ningún control sobre ese atributo. Cuando me refiero a control es que no necesita hacer alguna validación antes de ser asignado el valor a la variable o atributo al cual pues se asigna ese valor. Esto nos da a entender que todos los datos pueden ser modificados desde fuera de la clase o objeto de la pública. Cuando se definen atributos de manera privada, es necesario crear métodos accesores para poder manipular los valores. Algunas veces nos preguntamos, ¿y para qué estos métodos accesores? ¿O para qué encapsular si al final vamos a crear métodos accesores? Cuando se define un atributo de manera pública, no podemos controlar. Por ejemplo, un ejemplo básico de para qué nos puede servir un método accesor es que si definiéramos público un atributo y quisiéramos que el atributo se almacene mayúscula en una base de datos, por ejemplo, si lo dejamos público, el usuario podría agregarle un valor en minúscula, por ejemplo, al atributo. Entonces, si lo hacemos a través de un método accesor, antes de que ese valor se asigne a la variable, entonces se convierte a mayúscula a través de ese método accesor, o se cambia, digamos, el tamaño de la longitud de cadena del string que va a ser almacenado en la base de datos, para que no nos dé un error de desbordamiento. Cualquier manipulación antes de que el atributo obtenga el valor se haría a través de ese método accesor. Entonces, conceptualmente son aquellos métodos que usamos para llegar a ciertas variables que están definidas como privadas, es decir, aquellas que están fuera de nuestro alcance. Se basan en un método de escritura set, que es asignar un valor, y un método de lectura get, que es obtener un valor. La idea es que antes de entregarle el valor al atributo pase por un control que se define en el método set, y si pasa por ese control se le puede asignar el valor al atributo. Y una pregunta recurrente es ¿cuándo debo ocultar? Pues se debe ocultar en la medida de lo posible, excepto cuando un valor de un atributo de una clase pueda ser cambiado sin ningún tipo de control. O sea, cuando no importa lo que le asigne el usuario a ese valor, no hay ningún problema en que sea público. Por lo general, se definen los atributos privados y luego se crean sus métodos accesorios setters y getters. Muy bien, hasta aquí este video. Hemos desarrollado lo que es el concepto de encapsulamiento o encapsulación. Luego lo veremos ya aplicado específicamente en un lenguaje de programación. Hasta pronto.